Bienvenidos al programa Palabras de Vida. Hoy quiero hablar acerca del espejo de la palabra de Dios. ¿Qué tamaño de espejo tiene usted? ¿Cómo miras la palabra de Dios? Podemos leerlo de la epístola de Santiago, capítulo 1, en el versículo 19 en adelante. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben ser prestos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira del hombre no da como resultado la vida recta que Dios quiere. Así que despójense de toda suciedad moral y de la maldad que tanto abunda. Hoy en día este texto es una realidad. Suciedad moral y de la maldad que tanto abunda. Entonces, antes de poder escuchar la palabra de Dios, tenemos que despojarnos. Y luego dice, y acepten humildemente la palabra sembrada en ustedes. En otra traducción habla de la palabra injertada. Injertada, no solamente sembrada, tirada por encima, sino injertada que entra dentro del corazón. Entonces dice, la cual puede salvarlos. Entonces la palabra de Dios aceptado humildemente, injertado en el corazón, puede salvarnos. Luego dice el verso 22, Santiago 1, no se contenten sencillamente con escuchar la palabra. Repito, no se contenten sencillamente con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévanla a la práctica. Si solamente nos contentamos escuchar mensajes o leer la Biblia, Jesús dice aquí que nos vamos a engañar a nosotros mismos. Dice, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de inmediato cómo es. Entonces quiero hablar hoy acerca del tamaño de tu espejo. Si es solamente un espejo que muestra la cara, la parte que tú quiere que sea visible, que las otras personas ven, o quiere el espejo que ve todo el cuerpo. Si quiere el espejo de la palabra de Dios que examina hasta lo íntimo del corazón, porque Dios le interesa lo más íntimo. Él quiere verdad en lo íntimo. Y cuando David se arrepintió, dijo, Señor, yo quiero que me escudriña en lo íntimo. Y aquí dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida de inmediato cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, nota, tenemos que poner una atención especial. El que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad o la ley de la libertad y es constante al practicarla, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Así que tenemos dos opciones, olvidar o hacerlo, ponerlo en práctica o olvidarlo. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, será bendecido en lo que haga. Y luego continúa hablando de las disciplinas de la boca, de hablar, y dice en el verso 26, el que se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua. Ahora, cuando se habla de poner freno a la lengua, no significa que la lengua está hablando cosas malas, sino que no tiene freno. Tú puedes andar con tu coche
y yendo un camino correcto, pero cuando hay semáforos hay que parar. Y entonces cuando uno tiene un diálogo con alguien, uno habla y otro escucha. Tenemos que ser presto para escuchar, tardo para hablar. Entonces hay que poner freno a la lengua, no solamente que la lengua habla cosas buenas, sino también tiene que frenarse de vez en cuando. Y la lengua sirve también para saborear la comida. Entonces, dice la Biblia, el que cree religioso y no le pone freno a la lengua en cuanto a hablar o en cuanto a saborear la comida, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Estoy hablando de comer demasiado, de beber demasiado, de demasiados afanes y enredarse demasiado. Entonces la Biblia dice, la religión que nuestro Padre acepta como pura y sin mancha es esta. Ahora escucha bien, la religión pura, sin mancha, la religión perfecta, servir a Dios de verdad, está en esta palabra: atender a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y conservarse limpio de la contaminación de este mundo. Conservarse limpio, limpiarse, despojarnos de toda maldad y malicia, quitar la levadura que hincha, la levadura de hipocresía y de maldad. Pues sabemos que la medicina hace efecto después que lo tomemos. Si deja la medicina en la botella y no lo toma, pues no te va a hacer de ningún beneficio. Y igualmente la verdad es eficaz. La verdad de Dios, la palabra de Dios es eficaz para limpiarnos, para salvarnos, para santificarnos después que lo hemos puesto en práctica. Porque la Biblia dice, hay dos hombres que edifican su casa, uno oye la palabra de Dios y lo pone en práctica, y otro oye la palabra de Dios y no lo obedece. Y cuando vienen los ríos y las tempestades y los tormentos y las riadas, pues la casa que está edificada sobre la arena se ruina, se va con el agua. Así que el que oye la palabra de Dios y lo pone en práctica es como aquel que edificó sobre la piedra. Y lluvias van a venir, problemas van a venir, traumas, dificultades, pruebas de todo tipo van a venir. Pero esa casa edificado no solamente sobre la palabra, sino sobre la obediencia a la palabra, esa casa se queda. Y obediencia a la palabra es como un armamento, es una protección. La Biblia dice, póngase el armamento de la luz, la verdad de Dios que uno vive, que uno practica, que uno pone en práctica, es la armadura que tendrás en tu vida espiritual. El que oye y no lo pone en práctica es como aquel que recibe una receta del médico, va al médico, le pide cita, el médico le diagnostica, le da una receta, pero el paciente no va a la farmacia, no lo saca, no lo toma. Mejor no haber ido al médico, mejor no haber escuchado la palabra de Dios que salva si no lo va a poner en práctica. Porque esa misma palabra de Dios que te puede salvar, también te puede condenar, porque Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaran más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Leemos también en Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay dos formas de traducir este texto: que nos deslicemos y nos caímos, o que se nos va de la mano, se deslice lo que hemos agarrado, pues lo dejamos que se nos va. Aquí dice entonces, repito, es necesario que con más diligencia atendamos la cosa que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Nota, solamente es el descuido, el descuido. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande porque le costó tanto al Señor Jesús? Y es una salvación tan grande porque nos liberta del infierno eterno. Y no podemos escapar si descuidamos. Entonces volvamos al texto que dice, el que mira al espejo, el que mira al espejo, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de inmediato cómo es. Y yo he visto aquí, estaba estudiando en el griego y he notado que hay diferentes formas en que uno se olvide de las cosas. A veces se olvide por descuido, otras veces se olvide porque no quiere hacer caso y otro se olvide porque no lo quiere poner por obra. Entonces voy a mirar a 6 puntos rápidamente, con tu permiso, 6 puntos de cómo hay que leer la palabra, cómo hay que recibir la palabra. Primeramente, dice que no lo pone en práctica, significa no lo toma en serio, no le da la importancia a la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú vas a algún médico y piensas que posiblemente tienes cáncer, y cuando el médico hace los exámenes, tú vas a mirar muy bien, tú vas a escuchar muy bien lo que el médico te dice, va a prestar mucha atención porque tu vida depende de lo que te va a decir, si es maligno y si no es maligno. Mire con la atención que tú pones a lo que te va a decir el médico. Entonces hay personas que escuchan la palabra pero no le ponen la atención y se olviden, y los pájaros vienen y se roba la palabra. Luego hay otro que mira el espejo de Dios y no llega a entenderlo, no lo mira atentamente y no le presta mucha atención y se olvide rápido. Luego hay personas que miran el espejo de Dios y no quieren cambiar, no quieren cambiar su vida. Entonces prefieren seguir así como están, así soy. Entonces hay rebeldía. No quieren arreglarse cuando miran el espejo, pero no quieren arreglarse el pelo, no quieren ponerse ordenado la cara, no quieren limpiarse la cara. Hay personas que miran la Biblia, pero no quieren cambiar. Luego hay personas que se miran el espejo, pero no quieren cambiar y no quieren hacer caso al espejo. Entonces lo lee, pero no lo toman muy en serio. Entonces evitan mirar al espejo porque no le gusta lo que el espejo le está diciendo. Entonces hay personas que miran la palabra de Dios, pero que no quieren hacer caso, entonces no lo leen, no va a la iglesia. Hay personas que miran la parte que le favorece nada más y ignoran lo demás. O compran un espejo muy pequeño para que se ve solamente la cara y la otra parte del cuerpo no se ve. Y si ellos se ven que se han engordado y que tienen sobrepeso, entonces en vez de bajar, ellos compran un vestido mayor. Entonces yo estoy hablando de lo espiritual aquí. Y la Biblia dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Jesús en capítulo 21 dijo, mirad también por vosotros mismos. No dice, no que otros velan por ti y que tú andas descuidado. Dice, mirad también
por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Hay otra traducción que dice desilusión. Disilusión, ¿qué significa? Lo miré en el diccionario. Disolución significa demasiado, comer demasiado, beber demasiado, o demasiado afanes, demasiado negocio, demasiado hablar. Entonces dice Cristo, mirad también por vosotros mismos, no que otro te tiene que siempre mirar por ti, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, disolución, que es sobrepasar en la comida, en la bebida, en los afanes, en los placeres, en pasarlo bien. Y luego dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, una trampa vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces a veces las personas se olviden porque no prestan atención, otros son oidores olvidadizos, otros olvidan por descuido, pero nosotros tenemos que prestar más atención porque la palabra de Dios es como medicina. Ahora le voy a decir cómo Dios me ha sanado utilizando la palabra de Dios. Solamente tomar la palabra de Dios como una medicina 3 veces al día. Se lo voy a leer de Proverbios 4. Y Dios utilizó este texto para sanarme cuando los médicos me daban por perdido. Proverbios 4:20 dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es vida. Si tú estás muriendo en el pecado, separado de Dios, la palabra de Dios te puede dar vida y puede nacer de nuevo, resucitar de los muertos. Y también dice, es medicina a todo su cuerpo. Y tenemos que presentar nuestras almas, espíritus y cuerpos irreprensible delante de Dios. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios y va tomando la palabra de Dios como medicina. Es la receta. Dios da la receta, dice, inclina tu oído a mis razones, no las razones de los médicos, de los amigos, de los vecinos, no las razones de las dudas que le entran por la cabeza, sino las razones de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. No miras al espejo y luego te olvide cómo eras, sino ponga en práctica lo que Dios dice y serás una bendición. Dios te va a bendecir cuando obedecemos y edificamos nuestras vidas sobre su palabra. Ahora, yo quiero invitarte que ores conmigo para que Dios hace ese milagro en tu vida, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Dios quiere hacer una obra profunda. Toma la palabra de Dios como medicina, como agua al que tenga sed, como pan para aquel que está muriendo de hambre. Toma la palabra de Dios ahora mismo y esa palabra te va a sanar. Yo oro por ti en el nombre de Jesucristo. Pedimos que todo espíritu de ceguera espiritual salgan y que la sanidad de Dios caiga sobre cada uno que me está escuchando y que estén llenos de la vida de Dios y llenos del Espíritu Santo. Envío el poder del Espíritu Santo de este estudio a tu casa. Recíbelo en el nombre de Cristo, la palabra de Dios que puede salvar tus almas. Dios te bendiga. Te damos las gracias por escuchar. Hasta la próxima. Amén y amén. Soy Daniel Del Vecchio. Quiero hacerte una oferta muy especial.
Ahora con esta oferta puede escuchar 100 programas de radio, Palabras de Vida, cuando quieras y donde quieras. ¿Cómo? A través de un pendrive. Cada programa contiene 22 minutos de un mensaje ungido por el Espíritu Santo para edificarte y enseñarte la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. La palabra es vida al que la haya y medicina a todo su cuerpo. Hay personas que han sido convertidos, salvados y sanados físicamente escuchando este programa. Le ofrecemos 100 programas en un solo pendrive por solo 5 euros más gastos de envío. Se puede utilizar como modo de evangelismo o en tus devocionales, o como regalo a personas que no pueden leer o personas enfermas. Se puede oír a través de tu ordenador, de tu radio o teléfono. Puedes pedirlo por solo 5 euros más gastos de envío. Te enviaré 100 programas del programa Palabras de Vida. Ahora anota el teléfono: 952 11 10 68. Repito, 952 11 10 68. Que el Dios de toda gracia te bendiga y te prospera. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar Mensajes de Avivamiento, un libro que podrás leer a modo de devocional cada mañana, donde encontrarás un mensaje fresco, esperanzador y victorioso, que encenderá la llama de tu corazón. En su lectura encontrarás esas primeras gotas caídas del cielo, derramándose sobre la tierra seca de esta nación, esas gotas de agua viva que tanto anhela y desea la tierra de nuestros corazones. Un tesoro de revelaciones en estos tiempos difíciles de prueba. En sus mensajes podrás ver cómo los ojos de Dios miran a su amada iglesia y la invita a levantarse y sacudirse del polvo. En su lectura comprobarás cómo la esperanza empieza a florecer, la fe va en aumento y la gracia de Dios empieza a resurgir sobre tu vida. Mensajes de Avivamiento es un preludio de lo que Dios trae para este nuestro país, España. Queremos destacar el libro Pasos hacia Armagedón. Los verdaderos amos del mundo hoy en día son invisibles. Son hombres en la sombra que detentan el gobierno del mundo. Detrás de los estados, de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico donde intervienen muy poca gente. Pero que cuenta con una potencia, una influencia, un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno ha tenido a lo largo de la historia de los hombres. El propósito principal de Satanás es conseguir, además del control mental y espiritual de cada ser humano, la adoración del mundo, usurpando de esta manera el trono de Dios y como venganza contra el Ser Supremo, esclavizar a la humanidad, sellándola con la marca de la bestia. El terrorismo y la crisis económica ha hecho cambiar la actitud del mundo. La gente quiere paz, seguridad y bienestar, no importa quién o de qué manera lo consigan. Que sea Dios o el diablo, lo recibirán. Se está preparando el escenario para la aparición del anticristo. Este tirano va a gobernar y va a dominar el mundo durante 7 años, llevándolo a la guerra final, el Armagedón. El pánico paraliza, pero el temor puede motivarnos a prepararnos para los tiempos que se acercan. Hemos de entender y no ser ignorantes de que todo lo que está aconteciendo, como expresa su autor, para que con la ayuda de Dios podamos escapar del lazo del enemigo. Pasos hacia Armagedón. Queremos destacar el libro Cambiando de rumbo. En palabras del autor, un cambio de rumbo es un cambio de dirección que lleva a un destino diferente.
No podemos cambiar nuestro destino de la noche a la mañana, pero podemos cambiar nuestro rumbo, que nos llevará a un destino diferente. Este libro es un son de trompeta sobre el muro, alertando a la Iglesia de la cercanía del enemigo. La pregunta es, ¿estamos preparados para los eventos tumultuosos que vienen? La Iglesia está en peligro. La corriente del mundo está llevando a muchos hacia la ruina. Es tiempo de hacer caso a las advertencias proféticas y despertar del sueño espiritual, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Jesús dijo, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Las renuncias necesarias para escapar no son tan leves que se puedan hacer de un día para otro. Es urgente que los hijos de Dios andemos en luz y que comprendamos que sin un cambio drástico de rumbo no vamos a sobrevivir. Dios tiene estrategias que debemos descubrir hoy y seguirlas a cualquier precio. Solo así estaremos a salvos y preparados para lo que se avecina. Si estás interesado en adquirir este libro, Cambiando de rumbo, escríbenos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68. O visitar nuestra página web www.delvecchio.org. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.